Intercepciones y trazas de un plano a partir de su ecuación. El estudio de una superficie se facilita considerablemente por la determinación de sus intersecciones con los ejes coordenados. En este caso serían los puntos A, que es la intersección con el eje X, B, intersección con el eje Y, y C, intersección con el eje Z, y de sus trazas sobre los planos coordenados. Este segmento está sobre el plano XY, es la traza del plano con respecto a esa superficie. BC está sobre el plano en YZ y AC está sobre el plano XZ. Esas serían las trazas sobre los tres planos. Se llama intercepción de una superficie sobre un eje coordenado a la coordenada correspondiente del punto de intersección de la superficie y el eje coordenado. En este caso, para el eje X sería el 4, para el eje Y sería 3 y para el eje Z sería el 5. Intercepciones con los ejes. La intercepción con el eje X es un punto que está sobre el eje X. Por lo tanto, en la ecuación del plano, que en este caso es 15x más 20y más 12z menos 60 igual a 0, la y y la z deben de ser 0. Reemplazando en la ecuación general ax más by más cz más d igual a 0, se obtendría que ax más d igual a 0. Y despejando, tendríamos que x es igual a menos d sobre a. De igual manera, podemos definir las intercepciones con los ejes y y z con y igual a menos d sobre b y z igual a menos d sobre c. Ejemplo 1. Hallar las intercepciones del plano 15x más 20y más 12z menos 60 igual a 0 con los ejes cartesianos. A es igual a 15, es el coeficiente de la x. B es 20, coeficiente de la y. C es igual a 12, el coeficiente de la z. Y D igual a menos 60, que es el término independiente. Por lo tanto, la intercepción con el eje x será x igual, reemplazando, tendríamos que es igual a 4. Luego, la intercepción con el eje x está en 4 y el punto de intersección sería 4, 0, 0. De igual manera, podríamos hallar la intercepción con el eje y, sería 3 para el punto 0, 3, 0. Y por último, la intersección con el eje z, que sería 5 para el punto 0, 0, 5. Las intersecciones con GeoGebra. En entrada escribimos la ecuación del plano. Vamos a copiar y a pegar. Vamos a darle un color apropiado. Ya tenemos el plano. Seleccionamos la herramienta intersección y tocamos el plano en cualquier punto y luego el eje X. Seleccionamos la herramienta intersección que está aquí en la parte superior. Tocamos el plano, puede ser aquí mismo, y tocamos el eje X. Y nos aparece este punto, que es el punto buscado.
Con clic derecho y propiedades podemos hacer visibles las coordenadas de dicho punto. Propiedades. Vamos a darle un color más fuerte, hacerlo un poco más grande y que se vean nombre y el valor. Entonces ya tenemos el punto A400, que es el punto en el cual se intersectan el plano XY, el eje X con el plano dado. Podemos hacer lo mismo entonces con el eje Y y con el eje Z. Vamos a intersección, tocamos el plano, tocamos el eje Y, vamos a dar el color, el tamaño, y que nos muestre el nombre y valor, el punto 030. Y por último, vamos al eje Z, el punto C. La traza de una superficie sobre un plano coordenado es la curva de intersección de la superficie y el plano coordenado. La intersección de un plano, como en este caso el plano dado, y el plano XY, el eje X es el rojo y el eje Y es el verde, es la recta que está en el plano XY y que pasa por los puntos A y B. Como esa recta se encuentra sobre el plano XY, la z debe ser igual a 0. Reemplazando en la ecuación, se obtiene ax más bd más by más d igual a 0. Pero esta ecuación no es suficiente, porque esta ecuación sería la ecuación de un plano. Por lo tanto, tenemos que especificar que además de la recta pertenecer a ese plano, además z debe ser igual a 0. Por ese motivo, las trazas vienen especificadas con dos condiciones. La traza con el plano XY, la traza con el plano XZ y la traza con el plano YZ. Ejemplo 2. Hallar las ecuaciones que definen las trazas con los ejes coordenados del plano dado. Su ecuación es 15x más 20y más 12z menos 60 igual a 0. La traza con el plano XY, la traza con el plano XZ y esta última sería la traza con el plano YZ. Las trazas con GeoGebra. Este es un ejemplo del caso en el cual una curva en el espacio se representa analíticamente por varias ecuaciones independientes y que abordaremos en detalle en otro tutorial. Se trata de las ecuaciones paramétricas y del comando curva. Por ahora hallaremos estas ecuaciones de la forma más sencilla. Primero, trazamos la recta que pasa por los puntos A y B con la herramienta recta situada en la parte superior de la pantalla. En la vista algebraica, aparece la ecuación vectorial de esa recta. Repetimos el proceso para los puntos A y C y también para el punto B y C.
con la herramienta recta A y C, B y C. Ya tenemos dibujadas y sus respectivas ecuaciones las rectas que son las trazas del plano considerado. Es muy común que con la herramienta polígono definamos el triángulo o la porción de plano que está en el primer octante. Podríamos ocultar el plano para más comodidad. Con la herramienta polígono